y que claramente ha modificado, a su vez, la capacidad cognitiva de los agentes de derecho internacional, alterándose, por ejemplo, algunos postulados que forman parte de los principios fundamentales en materias de solución y que eran principios rectores en los aspectos que hemos analizado hasta acá, tales como la intangibilidad de los tratados, el de la inmutabilidad de los mismos y aquellas resoluciones que prohíben la revisión o modificación de los tratados internacionales a partir de las sentencias, una sentencia internacional. Es acá donde precisamente observamos esta convivencia de normas que, a pesar de su carácter internacional en cuanto a su génesis, ellas se han ido incorporando a la legislación interna, como asimismo la existencia de disposiciones de derecho interno que han hecho lo propio, pero ahora respecto de la norma internacional, tal como es el caso del llamado Pacto de Contraentos, que es la denominación que reciben los tratados preliminares o precontratos, en el que las partes celebran un principio de acuerdo que posteriormente se desarrollarán en un convenio, asumiendo el compromiso de plasmar en un negocio posterior las líneas maestras esbozadas en estos precontratos. El derecho internacional público se corresponde bajo la forma de un tipo de acto jurídico unilateral que establece que ciertas liberalidades planteadas por una de las partes en cuanto a formular promesas o expectativas que son constituyentes de bases válidas para la demanda de pretensiones basadas en una oferencia a través de los medios o canales oficiales existentes entre los estados, y cuyos efectos desde el punto de vista de la buena fe obliga a las partes a negociar en el futuro, a partir de un conjunto de compromisos. Esta institución la encontramos a partir del siglo XIV y fue desarrollada por la escuela de los comentaristas y popularizadores que tomaron como objetivo de estudio al Corpus Juris Civilis, también conocido como el Código Justinianeo, quien en 1529 encomendó al jurista triboniano esta compilación de normas propias del derecho civil. Esta norma, considerada hoy dentro de la equidad internacional y vista como un fundamento de la jurisdicción internacional, surge como una adaptación proveniente del derecho internacional privado europeo, encontrándose descrita e incluida en disposiciones del derecho español y del derecho alemán, propias de materias como son de derecho civil y derecho comercial, asociándolo de esta manera a la institución de los precontratos, y que aparece claramente también demostrada, pero con un efecto inverso, en la Convención de Viena de 1980, que por su estructura y contenido determinó que legislaciones, principalmente del viejo continente, hayan debido adaptarse a las nuevas demandas establecidas por la norma internacional. Sobre todo en materia de escrituración contractual a propósito de la dimensión transversal en aspectos exclusivamente económicos. Uno de los principales aspectos, valga la redundancia, y a la vez de mayor conflicto que representa el contrato de compraventa internacional, en general es el distinto tratamiento que recibe bajo la luz de las diferentes legislaciones vigentes en donde pretende aplicarse, lo que ha propiciado desde antiguo una necesidad unificadora. Ello porque, según nos explica René David, las soluciones consagradas por el derecho no son las mismas allí que aquí. Cada sociedad tiene un derecho que le es propio y que refleja una concepción de la justicia que exige ser adaptada a las circunstancias particulares de cada país, agrega este autor. El hecho de que no todos los esquemas jurídicos ofrezcan esta dualidad de tratamiento para un mismo tipo de contrato contribuye a que ofrezca interés la conceptualización que en cada caso habrá de otorgar a una determinada operación de importación o exportación al tenor de las dos legislaciones intervinientes, esto es la del vendedor y ciertamente la del comprador. Cuestión que la doctrina española hasta el momento ha generado enormes divisiones en esta materia, aun cuando son miembros de la Unión Europea. En pos de esta vez de avance o transformación, ello ha determinado que naciones de estructuras jerarquizadas en el plano administrativo estén en un proceso asimilador, como es el caso de China, ya que a contar del 1 de octubre de 2017, o sea, hace un mes ya, entraron en vigencia las reglas generales del derecho civil de la República Popular China, consideradas estas las normas más generales y básicas del derecho civil. Entre ellas hay una que reviste un carácter estructural, que está definida en el artículo 132 y que dispone que los sujetos civiles no deben abusar de sus derechos privados
y dañar los intereses nacionales, los intereses públicos y sociales o los legítimos derechos e intereses de terceros. Norma que viene por primera vez a incluir en el ordenamiento jurídico civil chino una regulación definida en cuanto al límite de los derechos de naturaleza privada. Sin embargo, el sistema jurídico de ese país ya había establecido con mucha claridad y en distintos niveles de jerarquía normativa la preeminencia del interés público y del denominado orden económico-social definido en el artículo 13 de dicha Constitución. En lo referente al derecho internacional público, y para concluir, esta transversalidad que hemos denominado en este trabajo, la vemos o la observamos a partir de una importante innovación que ha modificado o de cierta forma ha alterado la tradicional convivencia de las normas del derecho nacional con las del derecho internacional, determinadas en razón de los contenidos resolutorios de la jurisdicción internacional, que obviamente ha afectado criterios, agregando fuentes que se asimilan más a la prudencia que a los precedentes legales basados en la posibilidad de ajustar normas internacionales a casos concretos. Y por otra parte, la inclusión, según creemos, de una nueva fuente, como ya mencionábamos, como son los actos jurídicos unilaterales. Lo anterior, porque dicha fuente, me refiero a la equidad, que aparece descrita en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente Internacional de Justicia, basada en el concepto del ex aequo et bono, es decir, que lo que es justo es bueno, en definitiva ha constituido de una manera un tanto más eficaz el tratar de resolver las materias o controversias internacionales de normas provenientes del derecho anglosajón, y en donde la equidad es parte fundamental del derecho, tal como lo teorizara Ancelotti a principios del siglo XX. Ello porque, a juicio de este autor, la equidad es vista como un medio de atemperar la aplicación del derecho, ya que esta opera con el fin de corregir el derecho positivo en aquellos casos en que su aplicación resulte demasiado rigurosa. En razón de lo expuesto, este sentido de transversalización entre el derecho privado y público internacional ha permitido que las relaciones jurídicas entre sujetos de derecho pertenecientes a estados extranjeros estén experimentando una facilitación en la solución y ejecución de las controversias, permitiendo actualmente de manera clara un acercamiento a esta convivencia natural del derecho civil internacional con los antecedentes e instituciones descritas en la costumbre internacional, considerada asimismo la principal fuente, creemos, del derecho internacional público hasta hoy. Esto ha demostrado con claridad una evolución ostensible en las resoluciones de la jurisdicción internacional, que ha considerado a instituciones que por su naturaleza se fundan en una adecuación jurisdiccional, de hacer aplicable no solo instrumentos de valor puramente internacional a nivel de Estado, sino también un favorecimiento a una certeza jurídica tendiente a solucionar requerimientos litigiosos de trascendencia extraterritorial, pero en la cual también operan instituciones propias del derecho privado. Finalmente, quisiera señalar como reflexión, nada más, lo que una vez expuso un profesor, y perdón la arrogancia, que tuvo en la Academia Diplomática, don Daricio Figueroa Pla, y él decía, acá se va a dar un fenómeno del cual no faltan muchos años. O el derecho internacional privado se termina asimilando al derecho internacional público, o el derecho internacional público se termina asimilando al derecho internacional privado. Pero separados nunca más van a poder actuar. Muchas gracias.